Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Oiga, esto que ha pasado en Cuba y con lo que tienen ustedes, el bloqueo, les está afectando más de lo que ya tenía problemas. Se ha pedido en varias oportunidades a nivel de internacionales que ya se desbloquee Cuba. ¿Usted cree que es el momento ya de que esto que está asfixiado Cuba y que realmente ha demostrado al mundo que con lo pequeño que ellos recaudan y hacen, han logrado llegar a, como humanitarios en varias partes del planeta, han dado ustedes su apoyo. Ahora mismo con el COVID-19, ustedes se pasaron a nivel internacional con la vacuna que le hicieron y ese es un logro que ningún otro país lo hizo, solamente ustedes en esa precaria economía, ustedes lograron sacar su propia vacuna. ¿Ustedes creen que ya es tiempo de la comunidad internacional lo está pidiendo? Pero ¿por qué se estanca ese pedido que hace la comunidad internacional de levantar ya este bloqueo? Bueno, yo creo que eso tiene una explicación desde mi punto de vista que es sencilla, y es que el bloqueo no se ha levantado porque realmente la política de los Estados Unidos sigue siendo una política imperialista y subestima la voluntad de otros países. Estados Unidos no solo tiene diferendo con Cuba, tiene diferendo con otros países también, incluso mucho más poderosos que Cuba, más desarrollados económicamente, y trata siempre de imponer su voluntad. Yo creo que sí, que es hora de que ese bloqueo se termine, porque es un bloqueo que es ilegal, es inmoral, constituye una violación masiva a los derechos del pueblo cubano, y la inmensa mayoría de la comunidad internacional está abiertamente contra el bloqueo. Todos los años en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se vota una resolución contra el bloqueo, y solo tiene la oposición de dos países, de Estados Unidos e Israel, que es su socio estratégico, digamos, ¿no? Entonces, esperemos que con esa batalla, con esa lucha de ideas de los pueblos, se pueda cambiar esta situación. Mientras tanto, nosotros los cubanos hemos aprendido a desarrollarnos, a seguir avanzando a pesar de ese gran obstáculo. Y yo creo que un ejemplo de eso es lo que usted decía, que Cuba pudo desarrollar sus propias vacunas. Hoy Cuba es el país número 1 en el mundo en inmunización de su población. Eso ya de por sí es un éxito, pero si encima de eso esa proeza se logró con las propias vacunas cubanas, creo que es más encomiable. Y eso demuestra cuán injusto es ese bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que nadie se explica, porque en alguna época nos acusaron a nosotros, a Cuba, de que nosotros exportábamos la revolución. Y la revolución no se exporta, la revolución la hace cada país y la hace en sus condiciones históricas. Lo que funciona bien en Cuba no necesariamente tiene que funcionar en otros países, ¿no? Entonces yo creo que también en ese bloqueo sostenido contra Cuba está esa política imperialista, pero también está, yo creo, eh, el castigo del imperio a un pequeño país que decidió ser libre y que ha tomado su propio destino y su propio camino, y a pesar de ese bloqueo, en ocasiones asombra al mundo con sus resultados, con sus logros, y creo que nosotros como cubanos no vamos a abandonar ese camino, porque ese camino ha sido un camino de liberación nacional y de progreso
para nuestro país, a pesar de que se ha hecho en medio de grandes dificultades y de grandes limitaciones económicas. Ustedes tienen una luz a nivel internacional que es en la parte científica y en la parte deportiva. Con escasos recursos, ¿cómo hacen eso ustedes en cuanto a tener unos excelentes deportistas y en la parte también científica? Los médicos. Bueno, yo creo que el secreto de eso está en la educación, en el sistema de educación cubano, que es universal, que es gratuito, que es inclusivo, que es de alta calidad. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros formar tantos talentos. Realmente el principal recurso que tiene un país como Cuba, con escasos recursos naturales, valga la redundancia, es el talento de su gente, es el capital humano que se ha formado en la revolución. Y usted menciona como dos esferas de punta, ¿no? El deporte, la ciencia, pero podemos mencionar también otros espacios en los cuales Cuba y el talento de su gente ha logrado determinado desarrollo. Creo que ahí está el secreto, en la voluntad política, en la inclusión, en que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a sus derechos, ejercer sus derechos. Yo creo que esa es básicamente el secreto, y poner, por supuesto, la ciencia y el conocimiento humano en función del desarrollo de nuestro país. Es un país unido, con un gran consenso nacional, y que ha sabido a lo largo de la historia superar todas las adversidades, incluso la desaparición física de Fidel Castro, que fue una pérdida irreparable, por supuesto, pero el país sigue adelante en manos seguras de las nuevas generaciones. La historia dirá la última palabra, ¿no? Y otra de las luces que también tienen ustedes como un fuerte es el ballet. El ballet es muy buenísimo, es el arte que ustedes manejan también. Bueno, yo diría que en general la cultura en su conjunto. Fidel Castro alguna vez dijo que la cultura es escudo y espada de la nación. Y él decía, lo primero que hay que salvar es la cultura. Y yo creo que sí, que eso es lo que hace a Cuba libre, es su cultura. Un país que tiene ese acervo cultural, esa ideología, no puede ser derrotado, no puede ser sometido, aun cuando el adversario sea tan fuerte económicamente o militarmente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y repito, el ballet, las diferentes expresiones de cultura son un reflejo también de que nuestros niños, nuestras niñas tienen acceso a esa formación y a esa educación en las diferentes ramas de la cultura, en las diferentes manifestaciones, encontrar los talentos, cultivarlos, incluso en los lugares más remotos de la isla, ¿no? Hoy nos encontramos que algunos de los bailarines más famosos del ballet de Cuba no son de La Habana, son del interior del país, es decir, tuvieron esa posibilidad incluso siendo de ciudades o de pueblos del interior de nuestro país. Qué bien, gracias. Richard. ¿Por qué dependen tanto de Estados Unidos y de Israel? ¿Por qué, por ejemplo, Venezuela está abriéndose paso y le puso un stop a los Estados Unidos? Cuba lo puede hacer. Cuba es un aliado de Venezuela y ojalá que algún momento termine el neoliberalismo esa noche que tenemos en el Ecuador para comenzar ya a presionar
a nivel de Centro y Sudamérica. México tiene un gobierno progresista, hoy Colombia, y ya lo decía el doctor Cárdenas, como que se ha comenzado ya esa corriente y ojalá podamos ser inclusivos todos los latinoamericanos que estamos en esta propuesta de cambiar estrategias políticas y de ser un poco más incluyente con nuestros hermanos cubanos. Es decir, si Estados Unidos no quiere, nosotros sí queremos. Entonces, yo creo que hay que comenzar por allí. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con usted en esa afirmación. Realmente el camino de América Latina tiene que ser un camino de unidad y de integración continental. Y fíjate una cosa, no es que nos queremos fajar con los Estados Unidos. El problema está en que América Latina tiene que asumir una posición diferente frente a los Estados Unidos y tiene que defender sus soberanos derechos frente a los Estados Unidos. Y debe haber una relación diferente entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Y no puede ser una relación de sumisión. Y esa ha sido la lucha, esa ha sido la batalla de Cuba. Y yo creo que hoy hay avances en ese sentido. Recientemente, como se conoció internacionalmente, Estados Unidos excluyó a Cuba de manera arbitraria de la Cumbre de las Américas, pero tuvo que pagar un precio político por eso, porque allí la mayoría de los jefes de Estado, gobiernos del continente, le dijeron a Estados Unidos, pues esta será la última cumbre de las Américas donde se excluyan países. Se excluyó a Cuba, se excluyó a Venezuela, se excluyó a Nicaragua, y en protesta por eso algunos jefes de Estado no participaron. Pero yo creo que sí, que definitivamente ese momento está llegando y creo modestamente que también que la Revolución Cubana contribuyó a esa corriente. Alguna vez se dijo, después de la Revolución Cubana, los pueblos de América fueron más libres. Y yo creo que eso es cierto. Y nosotros nos hemos mantenido firmes en esa posición, buscando también una relación constructiva, amistosa con los Estados Unidos, pero sobre bases de igualdad. En el poco tiempo que duró la administración del presidente Barack Obama, se demostró que sí, que se puede tener una relación diferente a pesar de las grandes diferencias que separan desde el punto de vista ideológico a nuestros dos países. Pero somos vecinos, tenemos muchas cosas en común y lo propio pasa con América Latina. De eso se trata, de construir una relación diferente hacia adentro del continente, basada en la unidad, en la integración, en esa unidad, en la diversidad que significa nuestro continente, pero al mismo tiempo construir una relación diferente con el vecino del norte. A ver, Basilio, pero como que deberíamos de comenzar por la comunicación intercontinental, es decir, desde Centro a Sudamérica. Yo excluyo a Estados Unidos porque las políticas estadounidenses son mortales, son neoliberales. Bueno, dejemos a un lado eso, pero yo creo que hay que recuperar toda la economía desde Centroamérica hasta Chile, pero integrados en comunicación, Basilio, porque el problema es que la prensa mete miedo al resto de países. Algún momento decían, no queremos ser Cuba. ¿Qué les pasa? O sea, queremos ser Cuba, porque Cuba ha demostrado, teniendo un bloqueo, un estado de supervivencia y de alta calidad con sus habitantes, con su educación, con la salud, en fin. Entonces, como que más vale habría que emular a Venezuela, a Cuba y emularlo en su estado educativo. Pero ¿qué hacemos los comunicadores frente a esto?
porque todo depende, Basilio, de la comunicación. Esa es una de las cosas urgentes que tenemos que mirar como un puntal fundamental para sostener a los países que están siendo neocolonizados por los Estados Unidos, porque esto es un neocolonialismo. Bueno, yo creo que sí, que definitivamente la comunicación, como tú dices, es muy importante, pero también la cultura. No se puede separar eso, la comunicación social y la cultura. Y nosotros tenemos que defender nuestra cultura como latinoamericanos, que es además una cultura muy valiosa, muy rica, ancestral, y se nos trata de imponer precisamente mediante estos medios establecidos que son opresivos, una cultura diferente, una cultura de consumo, una cultura de valores que son extraños a la historia de nuestros pueblos. Y en ese sentido hay que dar la batalla. Es una batalla muy asimétrica porque el imperio tiene, como sabes, grandes posibilidades económicas y las utiliza a su favor en todo esto que de hoy, que es la comunicación en la era digital. Es muy asimétrica y realmente se han demostrado cómo se puede manipular la opinión pública mediante el uso opresivo de todas estas redes sociales y de los mecanismos que tenemos hoy. Pero hay que dar esa batalla, y hay que dar esa batalla desde la verdad, desde las ideas, porque creo que nuestra fortaleza frente al imperio, que es poderoso militarmente, pero es huérfano de ideas. A nosotros nos asiste la razón y esa es la batalla que tenemos que dar en este siglo XXI para alcanzar ese sueño liberador que fue el sueño de los grandes próceres latinoamericanos, desde Simón Bolívar, Sucre, el propio Eloy Alfaro, José Martí, los grandes pensadores y los grandes padres fundadores de la nación latinoamericana. Pero yo creo que ese día va a llegar, más temprano que tarde. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo,